Bienvenidos a la clase número 1. En esta lección entenderemos un poco mejor la arquitectura en la que está hecho un panel solar, un panel fotovoltaico, el material con el que está hecho y la dinámica o características eléctricas, normalmente en una ficha técnica que nos da el fabricante, para entender un poco mejor el cálculo y el dimensionamiento en un proyecto de energía solar. Observamos aquí las pequeñas celdas de silicio. Estas celditas están hechas de silicio. El silicio, recuerden, es el material con el que está hecho, es la arena. La arena es el material o el segundo material más abundante en la Tierra. Por esta razón ha sido muy dinámico el poder bajar los costos de un panel solar. Hay materiales de otras proporciones que proporcionan más potencia eléctrica, pero son un poco más costosos. Entonces, esto ha facilitado la realización y manufactura de los paneles fotovoltaicos. En este caso, vemos un panel chico, normalmente se usa para cargar un celular o para prender una lamparita, en este caso de 2 vatios, que sería una lámpara DC de 2 vatios, directamente al sol y directamente conectado a los bornes de conexión del panel solar. Estas celdas están conectadas en serie, como vemos en la imagen, ¿sí? En serie y en paralelo, y ellas van sumando una potencia una con otra, hasta completar la potencia requerida, en este caso 2 vatios. Vemos normalmente que cada célula tiene un voltaje, y este voltaje en serie con la otra forman lo que es el panel solar. Entonces, en este caso, el material tiene una película que protege la radiación del sol, a fin de que pueda generar mayor o menor corriente. Equivocadamente se piensa que esto lo activa el calor. No es el calor, porque no son paneles térmicos. Esto lo activa la radiación del sol. La radiación del sol pega sobre el material de silicio, genera una diferencia de potencial, y esta diferencia potencial, junto con las otras células que forma una celda, tenemos aquí la célula, tenemos la celda y tenemos el módulo. Y el módulo conforma toda la conexión. Normalmente ellos atrás tienen la conexión que genera una diferencia de potencial como una batería más menos, que es donde se genera el voltaje al cual va a funcionar este panel. En este caso, este panel pequeñito es de 2 vatios, como nos indica la ficha técnica. Nos da un voltaje máximo de 5 voltios, lo que llamamos voltaje máximo pico, como vemos aquí en la ficha técnica. Voltaje máximo pico, en este caso van a ser 5 voltios. Máxima corriente o corriente máxima pico, 0.4 amperios. Es un panel que genera poca corriente. En este caso vemos que tiene 4 celdas horizontales y 5 verticales. Entonces vemos acá un máximo de corriente pico de 0.4 y un voltaje de corriente pico de 6.17 y una corriente de cortocircuito de 0.44. ¿Por qué es importante ver esta ficha técnica? Porque sabemos qué tanto podemos exigirle a este panel. Si yo necesito alimentar un circuito a una corriente mayor de 0.44, no me bastaría tener uno solo, tendría ya que poner dos en paralelo, ¿sí? o dos en serie para aumentar el voltaje y automáticamente ampliar la potencia. Sabemos que la potencia es igual al voltaje sobre la corriente para poder yo dimensionar adecuadamente un sistema solar fotovoltaico. Entonces, estas siglas BMP, voltaje máximo pico, y MP, corriente máxima pico, VOC, voltaje en circuito abierto,
y ISC es corriente en cortocircuito. Son las 4 siglas importantes que vemos en esta gráfica, que nos va a permitir qué tanto nos va a dar este panel, tanto en voltaje como en corriente. En el momento en que yo le exija más, lo puedo dañar, se me dañaría, no me funcionaría adecuadamente. Entonces, el material con el que está hecho este panel es un material que se llama policristalino. Tenemos 2 tipos. Los mono, realmente son 3 tipos: los monos, los poli y los de película delgada. Los poli, o sea, estos son los más comerciales por el costo. Tenemos también los monocristalinos, que son un poco más costosos, pero dan mayor eficiencia. Y los de película delgada, que son los que tienen las calculadoras, todo este tema de bombillos solares incorporado, de película delgada, que ya tienen menos eficiencia. Entonces, importante identificar que en estos bornes de conexión va a haber un diodo de protección que se llama diodo de bloqueo o diodo bypass internamente, a fin de que el panel no se sobrecaliente. En caso de que haya una sombra, el diodo bypass va a hacer lo que es el punto caliente, va a evitar que este panel se queme una de sus células porque pase una sombra. Y el diodo de bloqueo, que nos evita que la corriente, como esto va al sistema de baterías, como vemos en la página, acá en la gráfica, que la corriente no se nos devuelva de las baterías al panel cuando no hay radiación. En la noche no va a estar el sol generando corriente, entonces el voltaje de las baterías se devolvería al panel y dañaría el panel solar. Entonces, son cosas muy sencillas que es importante tenerlas claras a fin de poder hacer una buena instalación.